Muchas gracias, señor presidente, por su aplicación estricta del reglamento, pero aquí estamos. Sí estamos en contra. Me dicen que no hay muchos, parece que ya se acabaron los en contra. Y le digo que esa es la mayor preocupación que podemos tener. ¿Por qué? Y ahorita lo vamos a demostrar. Esta reforma no es la reforma que mandata la Constitución. Es lo principal. Es lo principal. Aquí se dice que, por ejemplo, que el asunto de los derechos humanos, de las graves violaciones a los derechos humanos, es una cuestión que se tiene desde la reforma constitucional. Bueno, pues es una falla. Es una gran falla porque sabemos muy bien que precisamente la opacidad que estamos viviendo hoy es por graves violaciones a los derechos humanos, graves violaciones señalados por organismos internacionales. Entonces, si no se puede conocer desde el principio todo este procedimiento, que lo decíamos, tiene que conocerse el procedimiento y el resultado. Grave falla. También se nos dice que queda pendiente el asunto del Poder Judicial. Pequeño detalle, queda pendiente el Poder Judicial, que no cae dentro de la ley y que queda a su arbitrio con 3 ministros que va a ser su propio juez y parte. Y sabemos muy bien que el Poder Judicial representa una estructura enorme, con presupuestos enormes, y que ejercen un poder autoritario los ministros de la Corte, y lo voy a demostrar más adelante, sobre toda la estructura a través del Consejo de la Judicatura, y nadie los revisa. Gravísima falla también. El Poder Judicial debería de estar dentro de esta ley, y la autoridad que hemos establecido a través de un desarrollo constitucional que aquí se ha festinado, debería ser una, y no someternos a lo que quiera el Poder Judicial. Se dice que la descomposición del poder, el descrédito de las instituciones, aquí dicho hace un momento, grave, solo el 27%, nos dijeron hace unos minutos, cree en el valor de las instituciones, y que esta ley, buena ley, es la que va a permitir, es la única vía para recuperar el prestigio de las instituciones enlodadas, perdidas en la corrupción. Va a ser la ley de transparencia. Si la dejamos coja, no es el instrumento para eso. No es el instrumento para perseguir la corrupción en el país. La reforma no cumple con la Constitución. El artículo 6 de la Constitución establece los siguientes principios: máxima publicidad, que significa optimizar, ampliar todo lo que se pueda la transparencia. Los mecanismos de acceso a la información deben ser sencillos. El recurso de revisión de la Consejería Jurídica, empleado del Ejecutivo, es una excepción inconcebible. ¿Quién es ese señor que se mete a legislar aquí, que se mete a la Suprema Corte a ordenar y manipular y tiene grandes privilegios ante información que efectivamente pueda afectar la seguridad nacional? Él es el que nos va a decir, el empleado del presidente, el señor consejero que por todos lados anda haciendo tropelías en favor de la no transparencia, ese tiene una serie de privilegios. El INAI debe ser autónomo. Se incumple el artículo 6 de la Constitución por lo siguiente: la ley federal no promueve la máxima publicidad. Existen 13 causas de reserva en el artículo 110 de la ley federal. Segundo, los recursos no son sencillos. El artículo 162 de la ley establece causales de sobreseimiento en el recurso de revisión que son propios del derecho privado, lo que impiden el derecho a saber, por ejemplo, de la muerte o el desistimiento del solicitante. Las hipótesis 3
de la actuación del consejero jurídico no son precisas. Se viola la seguridad jurídica y el principio de que la actuación del consejero jurídico es por excepción. ¿Quién es? ¿Qué aberración? El INAI no es autónomo, en consecuencia del reparto de cuotas entre los partidos mayoritarios. Los tratados ratificados por México también se violan. En México no solo se aprobará la ley para regular el derecho a la información, sino que la ley que se aprobará queda muy distante y lejos de los principios que se contienen en los tratados suscritos. Todos los principios de las decisiones y tratados que hemos firmado exigen un derecho a la información amplísimo y esta propuesta de ley se queda corta y restringe el principio de máxima publicidad. Por ejemplo, en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, solo se establecen dos límites al derecho a la información, dos límites, eso es todo. El respeto a los derechos y la reputación de los demás y la protección de la seguridad nacional. En cambio, el artículo 110 del dictamen de la ley federal que se va a aprobar aquí contiene 13 causales de información reservada, 13 causales en ese jaloneo que dice hasta aquí yo voy a responder. 13 causales, ¿verdad? Pero, una reserva que viola totalmente el principio constitucional. Otro ejemplo, al informe anual del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 1999 indica que las excepciones y limitaciones al derecho a la información deben ser escasas y estrictas, que demuestren prejuicio, interés político y que en ocasiones, aunque la información sea reservada y aunque sea privada, si ésta revela un alto nivel de corrupción dentro del gobierno, debe hacerse pública. En todas estas normas está presente el principio de máxima publicidad, contemplado en el artículo 6 de nuestra Constitución, que exige elaborar leyes siempre de manera progresiva para optimizar ese principio. Sin embargo, esta ley escamotea el principio de máxima publicidad y regula una transparencia corta, no avanzada, pero se dice avanzamos. Y al decir avanzamos, estamos violando la Constitución. Entonces estamos limitados hasta cuando quiera el Poder Presidencial y su consultor jurídico abrirnos al análisis de los ciudadanos. Por eso decimos, en lo general, esta ley viola la Constitución, no la cumple. Muchas gracias, señor presidente.